Bienvenidos a otro episodio más. Hoy con un invitado súper especial, honestamente, uno de nuestros profes favoritos de la Marro, el gran Roberto Antonio Wagner. Yo sé que muchos de nuestros compañeros de la U van a estar contentos de escuchar este episodio. Y como siempre dice Diego, que hoy desafortunadamente no pudo estar, este es el podcast en el que viralizamos voces convencionales con mensajes trascendentales. Pero en esta ocasión yo creo que no estamos ante una voz convencional porque, para los que no lo conocen, Roberto es un experto en temas internacionales por más de 20 años y yo creo que me quedo corto. Es un referente a nivel nacional de opinión, sobre todo en temas internacionales, y es una persona muy inteligente a la que estimamos mucho. Así que bienvenido, Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación y sin más que decir, le paso la palabra a Luisfer para que comencemos con este gran episodio. Gracias, mucho. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias por las palabras, Luis. Y ya no soy su profesor, ahora somos colegas y me siento muy orgulloso de compartir con ustedes ya como iguales y no como haber sido su profesor. Y es un honor compartir con ustedes también y un gran gusto verlos. Gracias, Roberto. Bienvenido. Bueno, hoy vamos a hablar de Irán, que es uno de los temas que está en boca de todos, uno de los tantos temas que está en boca de todos y de Twitter sobre todo. Em, bueno, tal vez lo primero que te quiero pedir es que nos pongas en contexto, digamos, de dónde viene Irán que lo lleva hasta la situación actual. Y tal vez que nos comentes un poco, y que lo hacías en la clase de geopolítica, contarnos la importancia de Irán, porque Irán es un país tan importante valga la redundancia, dentro de la geopolítica a nivel global. Sí, muchísimas gracias. Pues a ver, y voy a empezar tal vez desde lo más reciente y irme un poco para atrás. Em, las manifestaciones realmente inician en Irán por un alza en los precios injustificada de hace prácticamente 2 semanas. O sea, se disparan los precios, que es una cuestión que ya ha venido al alza en aquel país. Irán sí es un país que sufre de sanciones internacionales, pero que también tiene una administración que no ha sido dependiendo del gobierno que tengan desde 1979, desde la Revolución Islámica. Hay dos tipos de gobierno, hay dos tipos de corrientes políticas dentro de lo que es la República Teocrática de Irán, que ojo, sí tiene un sistema democrático, pero tiene una especie de monarquía islámica que es el Gran Consejo, y donde hay un líder supremo que es el Ayatolá Ali Khamenei. Entonces, esta es como por decirlo así, es como es como la monarquía o como una corte de constitucionalidad que viene y dictamina ciertos elementos fundamentales sobre Irán, basados en la ley islámica, en la Sharia o la Sharia. Entonces, pero la presidencia pues siempre corre y digamos, el actual presidente no es una persona que se ajusta mucho al líder supremo, pero que no son personas que no tienen esas, a veces, habilidades técnicas como para manejar ciertos temas económicos, y entonces se disparan. Hace un par de semanas se empiezan a disparar los precios de la inflación, o sea, en lo que ha sido, ya venía desde diciembre, pero empieza el 2026 con una inflación verdaderamente brutal y los iraníes se hartan de la situación. Siempre recordemos que la gente cuando ya a veces también te tocan los bolsillos, la gente es cuando dice, miren, ya basta de eso. Y también porque hay nuevas generaciones que están cansadas de escuchar excusas de es que Estados Unidos, o como dice el régimen islámico teocrático, el gran Satán está detrás de esto. Y entonces ya la gente dice, mire, ya deje, ya son 40, 50, 60 años de estar escuchando todas estas cosas, ya cállese, ya hace show. O sea, asuma usted su responsabilidad en todo esto. Y entonces eso es lo que genera las actuales protestas. Sí, también vale la pena decir una cuestión. Irán venía ya de capa caída de hace mucho tiempo
y nos vamos a otro episodio que fueron los bombardeos que llevó a cabo Israel y Estados Unidos hace unos meses. Esos bombardeos viniendo y acusando al régimen iraní de estar a punto de implementar su programa nuclear, vienen y son bombardeos que al final del día dejan una ambigüedad, pero que refleja dos cosas. Uno, qué tanto realmente se afectó o qué tan cierto es el programa nuclear iraní. Y dos, que toda la propaganda iraní que hemos escuchado desde hace 20 años, de que tienen un sistema sofisticado de alta tecnología, o sea, de capacidades de drones y naves no tripuladas con velocidad, o sea, hipersónica y todas estas cuestiones, es falso. Y ojo que eso lo dijo el régimen iraní, porque fue un ataque a gran escala y los iraníes, pues no fue como que tuviera una gran defensa y que fuera una guerra la que muchos pensábamos. Y muchísimos analistas, me incluyo yo, digo yo, esto sí es el terror. O sea, Israel atacó unilateralmente Irán. Hoy sí se viene la tercera guerra. Después también tenés a Donald Trump diciendo yo no sabía nada. Después, sí, ya me habían llamado. Después, me habían contado un par de cosas, pues yo sabía todo el plan, ¿verdad? O sea, en cuestión de horas que Donald Trump es esa caja de sorpresas en donde todos la queremos comprender, pero a todos siempre nos sale el bufón, ¿verdad? Entonces no tenemos idea de qué está pasando. Pero entonces venís y tenés esos ataques que desnudan mucho, que eliminan a toda la cúpula militar iraní y a la cúpula de inteligencia y a los principales ingenieros que siempre dijeron que estaban trabajando en el programa nuclear iraní. Pero regresando a ese punto número uno, a ver, Irán, si lo comparan ustedes con el resto de los países en la región del Medio Oriente y hasta cierto punto del subcontinente asiático, que estoy hablando de Pakistán y de la India, Irán pudo haber tenido un programa nuclear muchísimo antes que ellos. Irán estaba ya explorando un programa nuclear desde los años 60, con la ayuda de Estados Unidos, en ese entonces porque todavía no se había dado la revolución islámica. Irán también es un tema interesante comparativamente con estos países, el resto de países del Medio Oriente, con la salvedad de Turquía, con la salvedad de Israel, pero incluso tomando en cuenta a Pakistán y a la India, Irán es el país que tiene una infraestructura bastante avanzada en temas de gasoductos y oleoductos. Es un país sumamente avanzado tecnológicamente comparado al resto de los países. O sea, el Internet se mueve mucho más o tiene una mejor infraestructura digital que muchos de los otros países. Irán se ocupa de producir sus propios aviones, sus propios carros, sus ferrocarriles. O sea, es un país, digamos que sí, comparado a los demás, es bastante más desarrollado que el resto. Pero nuevamente regresamos entonces también a esos contextos más antiguos. La revolución iraní de 1979, que ya se veía venir, ya era una cuestión que también sí se da en un contexto difícil para ese país. 1952, que es un tema importante también para Guatemala, porque en 1952, bueno, Irán había sido una monarquía, prácticamente la monarquía del Shah. El Shah es una otra palabra para venir y decir César, ¿verdad? El César, el emperador César, o el romano, o el zar en Rusia es el César, el Kaiser en Alemania es el César, el Shah en Persa es el César, el emperador. Y entonces estuvo la dinastía de la familia Reza Pahlavi, donde está, digamos, está primero el abuelo, después llega el Shah, que deja el poder y abre parte de la modernización que se quería hacer, es decir, vamos a hacer un rey, pero vamos a hacer un rey como están los reyes en Inglaterra o como están los reyes de España, que son no solo una figura monárquica, pero dentro de una constitución y que el país sea democrático. Y es electo un personaje muy interesante que se llama Mohamed Mossadegh. Mohamed Mossadegh viene y sigue una línea que habían seguido ya otros
digamos, líderes en otros países del Medio Oriente de venir y reclamar la soberanía de sus países bajo el principio de la libre autodeterminación de los pueblos. Lo hizo Gamal Abdel Nasser, perdón, en Egipto, y después lo hace Mohamed Mossadegh. El petróleo, miren, el petróleo es propiedad del Estado de Egipto o es propiedad del Estado de Irán, porque está bajo el subsuelo del país, ejercemos soberanía sobre el mismo. Eso molesta mucho a los compradores en un momento dado europeos. En el caso de Egipto eran también eran compradores ingleses, pero que después viene en el caso de Egipto con Gamal Abdel Nasser, que viene y nacionaliza después el canal de Suez, que lo construyeron los franceses. Pero cuando fue el caso de Mohamed Mossadegh, recordemos que una cuestión muy interesante, y nos vamos más atrás en el tiempo, 1909, 1908, se funda la primer multinacional, si lo quieren ver así, petrolera del mundo, la Anglo-Iranian Oil Company, que hoy en día se conoce como la British Petroleum, de ahí nació. O sea, el imperio británico es un imperio económico y financiero. Y entonces en el Medio Oriente agarraron el petróleo y crearon la Anglo-Iranian Oil Company, que hoy en día es British Petroleum, que es una de las 3 o 2, o es, bueno, sí, creo que no está entre las primeras 3 más grandes petroleras del mundo. Y también crearon ellos después en Asia con la Marina Mercante, para financiar la Marina Mercante británica, crearon lo que fue la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que es una de las 3 corporaciones bancarias más grandes del mundo, el HSBC, que es inglés. Entonces, digamos, es un tema interesante cómo los ingleses realmente, no los suizos, los ingleses realmente se convierten en los banqueros de los imperios. O sea, el imperio se desmorona, pero todos los nuevos países independientes, su dinero lo tenemos en Londres, ¿verdad? Entonces, cuando Mohamed Mossadegh viene y declara en 1951, dice, vamos a nacionalizar el petróleo, las agencias de inteligencia del Reino Unido vienen y preparan todo un plan para hacerle un golpe de Estado, pero no tienen la capacidad, el recurso humano ni financiero realmente para venir, porque acaba de terminar la Segunda Guerra, para venir y meterse en Irán. Entonces llaman a la CIA, que ya están metidos en muchas, están con las ganas, son los gringos, ¿no? Andan ganosos y todos, hagamos o que sí, que paramos. Y entonces vienen y son los gringos quienes ejecutan ese plan. Y se le hace un golpe de Estado a Mohamed Mossadegh, pero la gran pregunta es, ¿y a quién ponemos? Y en eso vienen y toman la decisión de regresar al príncipe de la corona, el heredero real de la corona, que es Mohamed Reza Pahlavi, que regresa, sigue todo un plan para seguir modernizando el país, para mantener los negocios con los Estados Unidos, para mantener los negocios también con los ingleses, todos felices, así, todo. Y ese plan es importante, ¿por qué para Guatemala? Porque ese plan fue una copia, fue casi un copy-paste con ciertos cambios y todo, para venir y hacer no solo la Operación Éxito aquí en Guatemala en 1954, contra el gobierno de Jacobo Arbenz, sino que después también para implementar lo que fue posteriormente el plan para derrocar a Fidel Castro en Bahía de Cochinos, que ese fracasó. Pero fue el modelo a seguir para hacer golpes de Estado de Estados Unidos, una visión de inteligencia británica, pero ya con la ejecución de Estados Unidos. El Shah Reza Pahlavi llega, moderniza, sigue toda una hoja de ruta interesante, pero después empieza a tener años convulsos. Ya en los 60 empezamos a ver, estamos ya en todo el problema de la Guerra Fría. Reza Pahlavi, más que ser un actor que buscaba promover, digamos, la democracia o la modernidad, se convierte, entra en lo que era la doctrina anticomunista de Estados Unidos, porque se organizan ya grupos comunistas en la región. Estamos en medio de la Guerra Fría, ¿no?
pero al mismo tiempo estás viendo que están surgiendo también grupos islamistas, revolucionarios también, y lo ves en diferentes puntos de la región. Eh, eh, surge, o sea, ya existía desde hace mucho tiempo la hermandad musulmana, pero que tenía diferentes expresiones en algunos países. Entonces surgen algunas dictaduras, tanto algunas de derecha, algunas de izquierda, pero todas nacionalistas, para venir y decir, el objetivo es que no lleguen los musulmanes al poder, que no vengan y pongan teocracias. Surge una corriente en otros países, en Irak, en Siria, en Afganistán en su momento, en Jordania, principalmente en esos países, en Líbano, no despegó nunca la manera en la que se quería, pero que es la corriente del partido Baas o Baá, que venían y que eran gobiernos civiles, pero que se convierten en dictaduras. Y tenías unas dictaduras como la de un Saddam Hussein, que era más de derecha en Irak, y después tenías una dictadura de ojo, Saddam Hussein cuando llega al poder, es apoyado por Estados Unidos. Y después tenés una dictadura como la del Hafez al-Assad en Siria, pero que él es apoyado por la Unión Soviética. Entonces, o sea, tenés izquierdas y derechas, pero en ese plan no como nosotros lo entendemos, sino que en ese plan de yo estoy alineado a Moscú o yo estoy alineado a Washington. Entonces, cuando hay ese rompimiento en Irán, recordemos, y ahí voy a responder un ratito la última pregunta, Luis, de la importancia geopolítica, pero Irán viene y entonces el Shah empieza a convertirse en un personaje que tiene que pelear contra grupos que empiezan a organizarse fuertemente en la sociedad iraní. Y tenés por un lado los comunistas, entonces tenemos que ser anticomunistas, pero después tenés otro lado los musulmanes, digamos a los movimientos islámicos, tenemos que rechazar a estos también. Entonces viene y se formaliza, se crea ya no como una guardia presidencial, para ponerles un ejemplo como la SAF y esas cosas, ¿verdad? Sino que ya eso pasa a ser una policía secreta y una policía represora que se llamaba la SAVAK. Ahí dividís, y eso es una gran historia de Irán en eso que sucede a finales de los años 60, a principios de los años 70, vas creando dos ejércitos. Tenés el ejército de Irán, pero después tenés a la SAVAK, que es la policía, que es como algo como lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos como ICE. ¿Me entendés? Que tiene un presupuesto más grande que cualquier ejército, pero que es interno. Entonces, ves una creación, pero esa es una fuerza represiva para eliminar estas organizaciones políticas que pueden venir y atentar a derrocar al gobierno del Shah. Al mismo tiempo, el Shah se siente invencible y pues ustedes ya saben cómo es el poder después de tanto tiempo. El tipo se empieza a volver un déspota, empieza a hacer un derroche, ¿verdad? Empieza también una crisis económica en aquel país. Es muy parecido a lo que está pasando ahora. Empieza a haber una crisis económica, pero aquel era alguien que cada vez, o sea, viajaba, porque Irán era muy moderno, era uno de los países más modernos en la región, curiosamente junto con Afganistán. Y entonces, pero eran países muy modernos, tenían televisiones y todo, y el Shah viajaba a la entrega de los Oscars en Estados Unidos, a saludar a las grandes estrellas de Hollywood, él y su esposa, hacían unas fiestonas, unos derroches, y la gente viendo así como diciendo, este hijo de la gran, ¿verdad? O sea, nosotros aquí comiendo M, y aquel en sus fiestonas, en Hollywood y todo, al punto que venía y hubo una imagen, alguien escribió sobre eso, pero hubo una imagen porque se empezaron a importar muchas sandías. Ese es interesante, es un tema, muchas sandías y una imagen de cómo ponían, digamos, como que los de postre eran un montón de sandías muy suculentas y todo, hacían una gran mesota, todos los invitados, pero también habían sandías en el mercado, pero eran carísimas. Y entonces alguien viene y dice, esta fue, o sea, esta fue una revolución por el precio de las cosas, ¿verdad? Por la inflación. Y alguien escribió un artículo en ese entonces y dijo, no, la revolución iraní no fue por el precio de las sandías, fue porque la gente estaba harta. La gente estaba harta
y ya tenías dos organizaciones muy fuertes políticas, el movimiento comunista y los movimientos islámicos empiezan, que ojo, que no son totalmente unidos. Ahorita voy a tratar de explicar eso lo más rápido posible. Pero entonces cuando tenías esos dos movimientos, empiezan a decir, miren lo que está pasando, miren lo que está haciendo, miren la televisión, usted, mire cómo vive usted, mire lo que le cuesta a usted poner dinero en la mesa a fin de mes. Y mire en cambio cómo está viviendo de todo el gobierno y toda la realeza monárquica. Ahí es donde la gente ya empieza a decir, estamos hartos de esto. Entonces ahí es donde también es el otro tema bastante más complejo y muy rápido venir y entender. Irán no es árabe, y los iraníes son persas y tienen todavía una gran identificación con su cultura. La mayoría de iraníes no son musulmanes. O sea, su religión realmente es una religión, es una religión que por la opresión que se ha tenido en los últimos años ya no se expresa de tal forma, pero es una religión también monoteísta, es el zoroastrismo, que comparte muchas cosas como con las otras tres grandes religiones eh, em, monoteístas del mundo, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Pero entonces ellos, digamos, vienen y está esta cuestión, pero el movimiento que toma fuerza en un momento dado de islámico en Irán es una corriente muy distinta a lo que es a las dos grandes corrientes del Islam que hay, que por lo menos tenés otras, pero las principales, el sunismo, que el sunismo básicamente lo que te dice es que cualquiera de nosotros tres, si somos musulmanes y somos unos fieles estudiosos de los suníes son como los versículos del Corán, nosotros podemos aspirar a ser imanes, que es como el sacerdote o un líder religioso en el Islam. Tenés que serlo. Mientras que, y podés aspirar a ser una gran figura, un gran imán, ¿no? A ser el líder de una mezquita y demás, en toda una región y todo. Mientras que en Irán lo que se empieza a interpretar es la visión que se conoce como el chiismo, que el chiismo dice que realmente son solo aquellas personas que siguen la línea de sangre del profeta Mahoma, que pueden ejercer altos cargos de religiosos dentro del Islam. Y esa línea religiosa se sigue después del último esposo perdón, después del esposo de la última hija de Mahoma, que fue Fátima, y su esposo fue Ali, que viene y entonces que dice Mahoma, dice él va a ser, bueno, Mahoma muere, pero no dijo, él va a ser el nuevo profeta. Entonces hay un debate dentro del mundo islámico sobre si tenía que ser él o si podía ser cualquier otro, y ahí es donde algunos seguidores matan a Ali y surge el concepto del martirio, se convierte en un mártir. Por eso es que cada vez que hay funcionarios muertos en Irán se les dice mártires. Y entonces, esas son diferencias que se han creando, pero esa es una diferencia interesante porque la importancia geopolítica de Irán es, primero, lo básico. Es un monstruo, es una bestia de país ahí. Si ustedes lo ven en un mapa, es el corazón de Eurasia. O sea, conecta el Medio Oriente con el subcontinente asiático, que es Afganistán, Pakistán y la India. Te conecta con China y después al norte tenés el mar Caspio. El mar Caspio es el futuro de la matriz energética de Asia y Europa. Y más al norte tenés a Rusia. Henry Kissinger decía de Irán es un país continental. O sea, es un continente en sí mismo. Y sí, tenés de todo en Irán. Es una cosa, es enorme, es un país, tiene grandes ciudades, diferentes climas. Es un país difícil de invadir terrestre por guerra convencional. Irán, un país fácil de invadir por guerra convencional es Irak, porque Irak, que es la gran civilización de Mesopotamia, porque venís de todas las montañas y caes en un valle, en un gran valle donde hoy es Bagdad.
Y entonces ahí se crean todas, se juntan todas estas civilizaciones y hay un gran brote, eso es como se dice en Estados Unidos, un gran melting pot cultural, y que eso creó esa gran civilización mesopotámica. Pero en Irán no. Irán, ¿qué pasó? Irán eran los persas que vienen y van creciendo y se convierten en el imperio persa que amenazó, o sea, no es por recomendar películas, pero de eso se tratan las películas, que amenazó a la antigua Grecia, dio lugar a las guerras del Peloponeso con Atenas y toda la película famosa de 300 y todo eso, pero eran los persas, ¿no? Entonces, tenés eso, pero dentro de la visión geopolítica que vos tenés ya religiosa, con lo que les estaba diciendo, vos tenés un Irán que viene y quiere también recrear la creación del imperio del fértil creciente, de la media luna. Por eso es que la media luna es un símbolo en ese mundo, pero lo quiere hacer bajo su concepción chiita, persa. Y después tenés, como el contrario, a países como Arabia Saudita, como Qatar, digamos, o sea, pero principalmente Arabia Saudita, que lo ven de forma diferente, pero quieren hacer lo mismo, pero de forma sunita, bajo su propia visión. Entonces vos tenés tenés el Medio Oriente actualmente, tenés un gran conflicto persa-árabe, que religiosamente es sunita, chiita, y que dentro de ese conflicto, entonces después metes los conflictos de Israel, los conflictos entre Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Y metes todos los conflictos que hay de ahí abajo, pero estos están bajo este gran paraguas gigantesco de entre lo que es ese mundo persa y el mundo árabe. Y esa es la gran importancia geopolítica de Irán y el contexto de lo que más o menos de cómo tenemos que también entender lo que está pasando en estos momentos. Perdón que me extendí, pero ya saben. No, no, estuvo muy buena, no, estuvo muy buena la explicación. La verdad es de que estoy seguro que tanto yo como los oyentes aprendieron muchísimo de lo que está sucediendo en Irán y el por qué no, porque al final uno mira las noticias y, pobrecita la gente, hay que apoyar a las personas que están protestando, pero al final hay mucho detrás. Y yo quisiera ir un poquito más atrás, ¿no? Porque y te quisiera preguntar, dando un poquito de contexto, desde mi humilde opinión, yo creo que Irán y en general el Medio Oriente tiene por un lado el talón de Aquiles, por así decirlo, de que nunca tuvieron la separación que tuvo el catolicismo de religión y cosas del gobierno, ¿no? Porque de lo que yo recuerdo de las clases de historia, el Medio Oriente y todo el este era mucho más avanzado tecnológicamente, científicamente, antes del siglo XV, por dar una fecha que no recuerdo en específico cuál, que todo Occidente, ¿no? Pero desde que Occidente hizo esa separación y dejó de tener teocracias, por así decirlo, y dejó las cosas del gobierno al gobierno y la religión a la religión, dio su salto, que es algo que Irán y todo el Medio Oriente hoy en día lucha, ¿no? Porque estas teocracias extremistas son hoy en día uno de los grandes problemas para ellos mismos y para Europa, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si estás de acuerdo con eso y que te extendas un poquito más, que seguro tendrás algo más que agregar. Y te quiero dar una segunda pregunta para darte más chance de extenderte. ¿Qué pensás también que yo considero, no? Que esta tibieza que hubo, que lo vimos desde el primer periodo de Trump, ¿no? Ese aislamiento de Estados Unidos, esa separación de Europa con el Brexit, que al final, qué tanta razón tenía Fukuyama, ¿no? Que se acabó la historia porque ganó Occidente, pero al final como que cada uno comenzó a aislarse en su grupo y todo eso. ¿Qué consecuencia tuvo eso en lo que está pasando hoy en Medio Oriente, no? Porque miramos un Estados Unidos que por periodos sí quiere meterse, por periodos no, y tenemos siempre una Europa muy tibia. Europa solo es, no, que hay que tratar de calmar las cosas, pienso yo, ¿no? ¿Verdad? Diplomacia, sentémonos a platicar, pero al final gran parte de lo que sucede en Medio Oriente y en Irán es culpa de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de estos dos puntos que te menciono? Sí, gracias, Luis. Mira, a ver, el primero, tal vez empezando por lo último, muy rápidamente, va a hacer una acotación. Yo creo que estamos moviendo tiempos, sí, son tiempos inciertos, y la incertidumbre, ustedes lo saben muy bien, jóvenes, genera miedo, y en política el miedo lleva a la violencia, lleva a las guerras. Estamos en esos tiempos.
Me gustaría decir otra cosa, pero esta es la realidad. Entonces, estamos regresando a la visión hobbesiana que viene y te dice, vean, la vida en el estado natural es corta, es violenta y es miserable, ¿verdad? O sea, son cuestiones que sé que me gustaría decir otras cosas y todo, pero ¿qué es lo que estamos viendo? No podemos analizar todo lo que está, o sea, sí, la historia es importante, entender los contextos es importante, pero no podemos analizar esto desde la misma narrativa trasnochada de Guerra Fría. Ajá, como vos dijiste, Huicho, es que no hay buenos y malos, no es que hay, porque sí, que, que pone la gente, pero es que hay mucha, es una cuestión muy compleja. Es una cuestión muy compleja y que tenés que verla desde diferentes aristas. Por eso te digo yo, todos los conflictos en esta parte del mundo son sumamente difíciles de analizar y todo, porque son conflictos que están dentro de otros conflictos, dentro de otros conflictos y dentro de perspectivas que nuestra formación no nos permite entender. Y entonces ahí empiezo con la primera pregunta, y tienes toda la razón. Por eso mencioné el cristianismo. A ver, Guatemala en 1950 prácticamente era 99% católica y se acabó. Hoy en día ya hay más, hoy en día hay más evangélicos que católicos en Guatemala. Es un cambio que se dio, pero no nos estamos matando, que sí fue algo que sucedió en Europa. Digamos, desde lo que fue digamos, la reforma protestante, la contrarreforma católica, y vemos, o sea, la creación de la nación-estado moderna en 1648 prácticamente se da después del fin de la Guerra de los 30 años, que fue la última gran guerra total religiosa que se dio en Europa. Y precisamente tenés toda la razón. Por eso se le dice la Edad Media, la Edad Oscura, porque cuando aquí todo era eso, y Lutero juega un papel fundamental en esto, porque si vos no hacías lo que yo te decía, te ibas a quemar en el infierno. ¿Ah? Entonces, y si no te crees que era en el infierno, mira, confesar tus pecados no es suficiente, tenés que pagar un asiento VIP para que no haya una fila, para que no tengas una violación de un gangbang de demonios ahí en el infierno para toda tu eternidad. Es que porque, no, es que vean, perdónenme jóvenes, pero vean los cuadros medievales, es que son literalmente, son demonios comiéndote o violándote. O sea, es una cosa, o sea, digamos, es una cosa horrible, ¿no? Entonces, venías y decías, no, mira, ¿sabe qué? Tenga todo lo que quiera con tal de que no me pase esto. Entonces, era la acumulación de poder por el miedo. Y cuando Lutero viene y traduce la Biblia a las lenguas vernáculas, ¿verdad? Y dice, no, mire, cura, usted me estuvo diciendo pajas todo este tiempo, ¿verdad? Y me sacó y me extorsionó. Y entonces ahí se vienen los cuentazos. ¿Me entendés? Va. Entonces, en ese tiempo, qué curioso, cuando por ejemplo fue la Reconquista, 1492, la Reconquista de España, que fue también cuando vienen y se autorizan los viajes a Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, que eran viajes para retomar, como ustedes saben muy bien, la ruta a las Indias, porque el Imperio Otomano controlaba la ruta de la seda y la ruta de las especies, que iba para la China y que iba para la India. Y entonces estamos todos, las cruzadas fueron por eso. Las cruzadas eran como decir, ¿cómo se atreven estos pinches árabes, estos pinches otomanos, ¿verdad? A tener el control de todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces tenés precisamente esos cambios, pero en ese entonces ya estaba el Islam, pero tuvo un resplandor muy grande con el califato de los omeyas, desde el siglo VIII. Y cuando fue la reconquista de España, se expulsan, o sea, primero expulsas a los moros, que son los árabes, ¿verdad? Pero en el inicio obligas a todos porque creas el reino católico de España. Tienes que expulsar también a los
a los judíos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ah, no, los judíos no los vamos a expulsar, pero que se conviertan. Tienen que ser los judíos conversos. Isabel la católica, la que sí sabía, que eso es un tema bien interesante que siempre, yo creo que se los mencionaba en la clase y todo, siempre es interesante recordar que han habido grandes mujeres líderes y es un tema de verdadero feminismo político, de grandes mujeres líderes que han tomado decisiones históricas en el mundo. Isabel la Católica era brillante, políticamente e imperialmente hablando. Fernando de Aragón, el pobre, no sabía cuál era el norte, el sur, ¿verdad? O sea, él tenía que de izquierda a derecha y se miraba dónde tenía, se ponía una posición, no, porque reloj no había, ¿verdad? Se miraba a ver qué onda. Y entonces, sí, era idiota, sí, son cosas que pasan, ¿no? Pero entonces vienen, ella manda a una policía especial para verificar que los judíos se hayan convertido. Y parte de la conversión, porque desde siempre, desde la historia, la proteína habitual de los españoles es el cerdo. Entonces tenías que comer cerdo. Entonces los iban a ver y todo. Entonces tenías que tener, iban a revisar la basura de los judíos conversos a ver si habían huesos de cerdo. Y entonces así vienen y surge un apodo bien feo para los judíos conversos en toda Europa, los marranos. Entonces un montón vienen y dicen, miren, yo no, ya estoy harto que ir, yo soy marrano, ¿verdad? Y que dicho sea de paso, de eso ahí tenés una quebrada increíble de cuántas personas no sabes cuántos podemos tener un apellido de origen eskenazi o nuestro apellido tal vez viene de otra fuente, pero muchos de nosotros podemos tener un apellido de origen eskenazi, los judíos eskenazi. La cosa es que vienen y muchos vienen y dicen, ¿y a dónde me voy? Se van, gran parte de estos judíos se van al norte de África, al Magreb, y algunos van al Mashrek, digamos, que eran parte del Imperio Otomano. Los otomanos dicen, sí, ustedes están bienvenidos, pueden ejercer su religión, lo único que pueden hacer, es más, resuelvan sus propios conflictos entre ustedes. Lo único que tienen que hacer es pagar impuestos. Felices, vámonos. Es un mito que los judíos y los musulmanes se han odiado siempre. O sea, pero ¿qué es el punto que voy con esto? Este era como que el gran siglo de luz de lo que fue el mundo, digámoslo, otomano, que era turco-otomano, árabe, era islámico, porque el Islam sí fue lo que permite que ese gran crecimiento de la difusión del Islam realmente en el mundo. Pero después viene, y como vos lo has dicho, tenemos la ilustración, tenemos las revoluciones burguesas, tenemos las revoluciones industriales, pero que son internas y que nos cambian la forma de ser, en donde la razón, la ciencia, vence el miedo del dogma de la fe. Y entonces ya la gente dice, o sea, miren, yo puedo seguir siendo católico, pero estoy consciente de que no puede venir un cura, y lo vemos en nuestras constituciones en muchos casos, que venís y no puedes tener un cura que te diga, no, mire, no puede votar por fulano y todo, mire, yo voto por quien quiera y puedo seguir creyendo en mantener mi fe. Eso no me la quita. Ese cambio, tenés toda la razón, eso no pasó en el mundo islámico. No pasó. Y entonces lo que estás viendo, lo que empezás a ver, después cuando empezás a ver una modernización de los países, se toman muchos de estos otros países como una amenaza a lo que es el sistema teocrático, que al igual que la Iglesia Católica mantuvo un monopolio de poder por el miedo y la fuerza, es lo que están haciendo muchos de estos regímenes islámicos en estos países. O sea, el uso, la Sharia, y entonces ahí es donde caes en estos elementos y ves las expresiones fundamentalistas. No, es que la edad legal para que un hombre se case con una mujer, la mujer puede tener 8 años, porque la última esposa de Mahoma, que también hay que aclarar, no fue como que se casaron y no es como que se consumó el matrimonio, sino que era como se daba también en la Edad Media en Europa, se le dan matrimonio y todo para unir familias. Entonces Mahoma tenía no sé cuántos años y todo, y su última esposa tenía como 8 o 10 añitos,
Y entonces, pero es para venir y que yo estoy ofreciendo a mi hija para tener un acceso al poder político que tiene el líder, el gran profeta y líder de nuestra fe. Entonces, pero ahí venís y haces la versión fundamentalista. Ah, no, no. Un hombre puede venir y casarse y estar así. La decapitación de los infieles. Porque cuando Mahoma recibe en su segundo sueño, que llega el arcángel Gabriel y que le dice, te dije que la capital de la nueva religión que vas a fundar tiene que ser la Meca, no Medina, porque cuando va a la Meca lo expulsan de la Meca, se va a Medina, en Medina crea un ejército y cuando viene el ejército y va a invadir la Meca, sus generales lo reciben con una montaña de las cabezas de los generales de la Meca, diciendo, aquí están las cabezas de los infieles. Por eso es que todos estos chiflados vienen y te hacen videos de todo, que sí, usted es un infiel, y te decapitan así. Es que es una brutalidad, pero nuevamente es una expresión fundamentalista. Interesantemente, todo esto. El fundamentalismo no es creado por los musulmanes. Fundamentalismo como un concepto político realmente es creado en Estados Unidos. Creado en Estados Unidos por muchos de los grupos migrantes que migraron, muchos de las personas que migraron a Estados Unidos eran grupos luteranos, eran grupos calvinistas, que venían y estaban siendo perseguidos por la intolerancia religiosa que había en Europa y por todas las guerras. Y entonces llegan unos en un momento dado y el fundamentalismo, y fueron holandeses, calvinistas en Pensilvania. Les decían los Pennsylvania Dutch. Y todavía hasta la fecha, hay casos de este tipo de sectas, les diría yo, ya, o de ciertas declaraciones religiosas en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, porque venían y en su granja, venían, o en el salón de usos comunes, hacían una fosa y la llenaban de serpientes. Porque en la Biblia, el Apocalipsis, en uno de los, creo que es en el Apocalipsis de San Marcos, venía y decía, y en el cuarto día, o no sé qué día, descenderá de los cielos un demonio en forma de serpiente, y en sus fauces se llevará a los pecadores. Entonces, hacían una fosa, la llenaban de culebras, y ciertos elegidos pasaban en fila india caminando por eso. Obviamente un montón de culeras los mordían. Algunas no eran venenosas, pero otras sí. Y los que se morían eran pecadores. Y dije, pecador, ¿verdad? Que eso surgió. Y entonces por eso es que ahora tenés casos, hay casos recientes de sacerdotes en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, en Alabama, en Missouri, que vienen y les dicen los adoradores de serpientes y que sacan una serpiente así, y si la serpiente los muerde, hubo un caso famoso, y yo, no, no, la voluntad de Dios me va a salvar, y el respeto se muere, ¿verdad? O sea, y entonces, pero de ahí viene el concepto de fundamentalismo que después lo van interpretando, o sea, no caigamos en que, porque no es justo venir y decir, no, es que el fundamentalismo solo es islámico y todo, no, todas las religiones lo han tenido, pero Luis, tenés toda la razón. La gran diferencia es que, digamos, nosotros, América Latina es cristiana y nosotros somos la descendencia de lo que fue una historia de sangre entre católicos y protestantes en Europa, pero no nos estamos matando, no nos estamos matando. En cambio, llegas a otros países en donde es precisamente todo lo contrario, en donde, digamos, nuevamente, las mujeres no, son ciudadanas de tercera clase, ni de segunda clase, son de tercera clase. O sea, los hombres tienen un derecho absoluto sobre las mujeres, en donde, digamos, cualquier otra expresión, es más, si no tienen una barba frondosa como la que yo tengo, los agarran a palazos en la calle, no pueden salir. O sea que hay, digamos, códigos de vestimenta y de apariencia. Las mujeres tienen que estar ya cubiertas porque son el pecado original, y hay policías de la moral y que vienen y se inventan cualquier cosa y te pueden, y han
han torturado a mujeres y hasta han matado mujeres solo por no cumplir con ciertos códigos de la moral islámica en diferentes países del Islam. Si un hombre es acusado de adulterio, el crimen y se le encuentra culpable, el crimen es el mismo también como para una mujer. Pero al hombre te entierran, y estamos hablando en muchos lugares, te entierran y el crimen es muerte por lapidación. ¿Verdad? Esto es y así a ver, y el que tira la primera piedra es el acusador. Entonces, pero al hombre lo entierran hasta la cintura y tienen los brazos libres. A la mujer son 2/3 partes del cuerpo. Porque porque la mujer no llega ni a ciudadanía. Es un miembro de la sociedad de tercer rango. O sea, solo los perros están más debajo. Es una cuestión en la y que escuchas este tipo de expresiones hasta hoy en día de mucha gente que viene y te dice esas cosas. Entonces, sí, es lo que decís. No tenés esas situaciones y digamos nuevamente, si bien pero si hay un pueblo muy consciente de su historia y de y de ciertos valores y todo, y que es resistente, y vaya si hay un grupo, o sea, eso sí hay que decirlo, tal vez junto con, porque no tienen un país, los kurdos, las mujeres del Kurdistán, que aspiran a tener un Kurdistán, las mujeres kurdas, pero las mujeres iraníes, no hay, no hay, es una valentía que se merece todos mis respetos, porque sí son las que están cambiando los que están liderando todo este movimiento revolucionario. Pucha, no sé si hiciste una segunda pregunta, creo yo. O si respondió. Yo no le había preguntado el papel de la tibieza de Estados Unidos, que si al final era parte de la culpa de lo que está pasando en Irán al final, porque la tibieza de Estados Unidos de tanto tiempo y de Europa también, ¿no? Que solo son mesas de diálogo. Yo, tal vez ahí para sumar, yo quisiera preguntarte, Roberto, aprovechando, como en un futuro, ¿qué crees que va a pasar en Irán, digamos? Aquí estuve leyendo un libro que se llama The Power of Geography, de Tim Marshall, y habla mucho de que Irán es un país muy, muy importante. Y menciona en ese libro también que lo que decía es que primero es casi imposible invadirlo, pero al mismo tiempo también es un país muy relevante por el estrecho de Hormuz, por ejemplo, por la rivalidad que tiene con los saudíes. Y también es interesante que tienen una población joven bastante bien formada, ¿verdad? Es un país bien interesante, pero que al mismo tiempo, como decía Huicho, no pueden separar el gobierno de la causa revolucionaria. Entonces no existe el régimen teocrático sin la religión, digamos, es así. Entonces, después de todas estas protestas y no sé cuántos miles de muertos, ¿qué crees que va a pasar? Y Estados Unidos, ¿qué crees cuál crees que es la posición real de Estados Unidos? Porque como decís, cuando Donald Trump dice una cosa y hace otra, pero realmente ¿cuál crees que es la posición que tiene? Sí, a ver, eh, hay una cuestión, primero, antes que nada, hay una cuestión muy importante que en geopolítica vos tenés una analogía que es la analogía de Múnich y Vietnam, eh, y que es sobre intervenir o no intervenir. Yo sí creo que las personas que creen y que toman como sacrosanto el principio de no intervención son personas que nunca han tenido una bota encima de la cara y nunca han sentido macanazos. Entonces, eso es una cuestión que también yo sí creo, yo agradezco que yo nunca haya estado en algo así, pero conozco muchas personas que sí, y que cuando venís y sabes, y sentís que todo está en tu contra, o sea, perdóname, ¿qué otra alternativa hay? O sea, yo no creo que el uso de la fuerza o la intervención deben ser, digamos, como que una alternativa a considerar, sino que pero sí deben ser cuestiones que se deben agotar después de que ya no tienes otras alternativas. O sea, eso primero, y eso es,
Múnich, ¿qué hubiera sido del mundo si después del punch de Múnich de Hitler el mundo hubiera intervenido? Te ahorras la Segunda Guerra Mundial. Así de fácil. Te ahorras la Segunda Guerra Mundial. Pero no, que no sé qué. Y después, ¿cuándo no intervenir? Vietnam. O sea, fueron 60,000 soldados estadounidenses. Se soltaron más bombas Estados Unidos soltó más bombas en Vietnam que soltó en toda la Segunda Guerra Mundial y se murieron 1 millón de vietnamitas. Esa se llama una guerra de final amargo. Nadie ganó esa guerra. Nadie ganó esa guerra. Entonces, si no hubieras intervenido, tenés un Vietnam que sí, es Ho Chi Minh comunista, pero están peleando por su independencia, pero están peleando con lo que ellos consideran son fuerzas colonialistas. Pero ahí es el cálculo, ¿verdad? El cálculo que tenés que hacer y que son discusiones y son debates, pero yo no estoy de acuerdo, nuevamente, yo no considero que hayan principios absolutos a seguir, porque el problema es que cuando crees que hay principios absolutos a seguir en las relaciones internacionales, ¿qué haces cuando alguien no lo cumple? ¿Qué haces si nosotros tres nos ponemos de acuerdo y yo los traiciono? ¿Qué hacen? Y después los amenazo. ¿Qué hacen? Pero después ustedes dicen, no, pero ustedes, Huicho y Luisfer vienen y dicen, oh, pero, ¿y si estuviera Diego aquí? No, pero es que nosotros juramos que nunca íbamos a romper este principio. No me los quiebro, o los invado, los someto. Y regresamos a esa cuestión de Tucídides. O sea, los poderosos toman lo que pueden y los débiles aceptan las consecuencias. Porque el mundo internacional no tiene un gobierno mundial. Y entonces la soberanía se ejerce, la diplomacia se ejerce, el derecho internacional se ejerce, ya sea con liderazgo o con fuerza. No hay de otra. Entonces, dicho eso, yo sí siento que primero que a mí me ha ofendido mucho, sí me ha molestado mucho la ignorancia de muchas personas en redes sociales y en general, analistas y todo. Yo respeto, digamos, o sea, el derecho que tengan una opinión, pero yo creo que el subestimar la agencia de los venezolanos y de los iraníes y venir y decir, no, es que hay otras fuerzas detrás de esto. Como que si los venezolanos fueran todos imbéciles, retrasados mentales y que hay alguien que les está diciendo qué hacer. Y después de venir y decir, no, en Irán, es que Irán son la Mossad, es la Mossad y Estados Unidos, quienes están provocando, como que si los iraníes fueran una manga de imbéciles que no tienen que ser. Ojo que lo mismo dijeron de aquí de Guatemala cuando fuimos a manifestar en el 2015. A mí no me llamó nadie. Y venir y decir que todas las personas que fuimos ahí somos una manga de imbéciles que no tenemos que hacer y que eso fue Estados Unidos. O sea, hay que leer historia, hay que fundamentarse y hay que analizar también cómo funcionan las políticas exteriores de ciertos países. Pero si la gente que cree eso, entonces mejor, ¿saben qué? Apaguemos la luz y díganme dónde firmamos y que hagamos un referéndum si querés ser el 51 estado o tal vez 52 si toman Groenlandia los gringos, o si queremos ser una parte, una extensión de China o una extensión de Rusia o una extensión de qué sé yo quién, porque los que dicen eso claramente están asumiendo en el fondo que somos estúpidos y que no tenemos, digamos, nuestra propia voluntad para venir y salir a luchar por nuestras causas. Eso es un punto que sí quiero hacer porque siento yo que hay muchos análisis trasnochados de Guerra Fría. O sea, que nada, que sí, que así. No, es que lo peor que Estados Unidos, pero Rusia entra como Pedro por su casa. O sea, dejemos Ucrania. Lo hicieron en el 2009 en Georgia y nadie ni sabía. Lo hacen en el 2014 también con Ucrania y se quedan con Crimea. Entonces, y ahora lo hacen nuevamente. Entonces, pues, que eso no está allá, está lejos, ¿será? Pero, no, pero como es Estados Unidos, como es el imperio, entonces ahí sí vamos a darnos golpes en el pecho y que la libertad y que esto y el otro. Háganme el favor, aquí o todos hijos o todos centenados. Entonces, esa sí a mí me parece una cuestión y tener ahí toda la razón. Hay momentos donde tienes que intervenir, pues, o sea, esa intervención, cosas que os querrás, pero salva vidas, ¿ok? Ese es, o sea, digamos, en qué momento venís y decís,
¿Será que intervenimos? Porque se ve que se viene un genocidio en Ruanda. Podemos intervenir, que sean medidas. Un año antes se sabía que Estados Unidos iba a hacerle golpe, iba a conspirar contra árabes para hacer golpe de Estado. En el 53, en la Asamblea General de la OEA, se discutió y pudo haber intervenido. Le pidieron los lores de la Cámara de Lores, el Reino Unido, a Churchill que interviniera, y Churchill dijo: no voy a sacrificar las relaciones que tiene Reino Unido con Estados Unidos por un país que ni conozco. Y esa fue su decisión así de fría. Pero los demás países toman nota. Pero entonces nosotros, cuando pasan cosas en otras partes del mundo, como no conocemos a otro país, no importa. Pero como sí conocemos a Estados Unidos, conocemos a Venezuela, no, ahí sí pegamos todos el grito al cielo. O sea, no hay que caer en eso, hay que venir y analizar eso, y hay que tomar en cuenta que no hay, es que la política no es maniqueísta, no es de buenos y malos, no es la guerra de las galaxias, no es Luke Skywalker contra Darth Vader, ¿me entendés? O sea, no es un partido de fútbol. O sea, son cuestiones complejas que se tienen que analizar primero desde ámbitos históricos, geográficos, políticos, teóricos de las relaciones internacionales, para después venir y meter tu cucharada de ideología si querés, que tenés todo tu derecho. Pero primero salí de los hechos. Y después, sobre eso, yo creo que sí, yo creo que aquí ahorita tenés dos grandes problemas, y que Estados Unidos, lo que pasa es que, a ver, aquí se abrió la puerta de las dársenas y se está inundando todo. Estados Unidos está ignorando la matanza de civiles que se está dando en Irán. Si esa matanza llega a ser tal represión, que Estados Unidos ya venga y no se meta y todo, o que prevalezca el régimen iraní, entonces, en mi opinión, los ataques que se hicieron hace unos meses de parte de Israel e Irán son una farsa. Son una farsa, y solo van a alimentar la creación, digamos, de un régimen que, ojo, ya se está creando. Ya tenés una alianza muy fuerte entre China y Rusia. La India está orbitando más hacia ellos porque Estados Unidos le puso un montón de aranceles por puros berrinches. Pero entonces después meterías a Irán ahí, entonces ahí ya perdiste Asia, perdiste Eurasia, perdiste eso. Entonces ahí hay un tema también fuerte a decir. Y el tema de los kurdos, el ejército kurdo, que ayudó tanto que a los mismos Estados Unidos durante el conflicto de Siria contra ISIS, están siendo asesinados por el actual ejército de Siria. A que el nuevo presidente, un exterrorista, lo invitaron a la Casa Blanca a jugar básquetbol. Entonces, hay cosas que esa ambigüedad es muy preocupante. Yo creo que ahorita estamos digamos, en un punto hay una línea de no retorno, en donde qué es lo que puede pasar si no tenés una voluntad más fuerte, o si otros países todos expresan que no lo están haciendo, o no intervienen por otros medios en lo que es el tema de Irán, vas a tener una gran masacre en Irán y vas a regresar ese país otra vez, vas a regresar algo para ser tipo el Talibán. Pero lo que vas a lograr por no actuar es que muchos iraníes van a decir: nosotros tampoco podemos confiar en Occidente. Entonces, ¿saben qué? Si no puedes luchar contra el fondo, es mejor unámonos, y van a asumir siempre cierto sentimiento de venganza. Eso pasó con el Talibán en Afganistán en los años 70. Y mira lo que pararon terminando, la relación que pararon teniendo con los ataques del 11 de septiembre. O sea, cría cuervos y te arrancarán los ojos. Entonces, si ellos vienen y se ampara, si Occidente, no solo estoy hablando de Estados Unidos, pero si Occidente, y también estoy hablando de Israel, si vienen y después de los ataques que le hacen a Irán, ahorita viendo las manifestaciones y todo, no vienen y toman ciertas decisiones críticas que todo el mundo podrá criticar, pero si el régimen islámico iraní se queda, olvídate. Y mucha de esa gente, la gente que sobreviva, va a ser radicalizada. Y va a ser peor de lo que jamás han pensado. Los fundadores del terrorismo urbano moderno son los iraníes. Son los iraníes.
Entonces, eso, multiplicar lo que hemos visto en los últimos años de ataques terroristas islamistas, y por islamistas me refiero a fundamentalistas islámicos, multiplicarlo eso por 100. Vas a ver algo, o sea, lo dijo alguien, los ataques del 11 de septiembre del 2001 van a ser un juego de niños, una tenta, comparado a lo que se puede venir, con las tecnologías que tenemos hoy y con esa radicalización. Eso por un lado. Por otro lado, una intervención pues va a ser fuertemente criticada. Toda la gente va a decir, sí, que los recursos, que no sé qué, porque la gente también, eso cree que la vida humana, también los críticos de todo esto, los grandes promotores de la no intervención, no les importan las vidas humanas. Eso a mí ya me ha quedado claro en lo que va este año. Entonces, lo que tendrías es, si bien no algo perfecto, pero le devolverías, así como en Venezuela, una esperanza a los iraníes de que un cambio es posible y de que ellos también tienen que hacerse cargo de eso, sabiendo por lo menos de que no nos van a agarrar a balazos en un futuro en las calles. Eso es como yo lo veo. Absolutamente. Bueno, lamentablemente hemos llegado ya al final del episodio, que digo lamentablemente porque estuvo muy buena la plática. Te agradecemos nuevamente, profe, porque seguirá siendo nuestro profe, porque siempre con gran sabiduría nos sabes explicar muy bien todo y sacándonos las risas, así que te agradecemos por haber estado con nosotros, esperamos que se repita esta ocasión y a todos los oyentes espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación. Muchísimas gracias, jóvenes, es un gran gusto. Precisamente a Luis Ramírez, porque sí, ya son casi 10 años, como dijiste. Me alegro mucho por verte y saber que estás cosechando éxitos. Y a mi querido Luis Fernando, que sí lo veo más seguido, pero también lo felicito en su último éxito de la vida personal. Y les mando un fuerte abrazo y ahí se lo comparten a Diego, por favor. Muchas Muchas gracias. suerte. Fuerte abrazo, joven. Igualmente, profe.